Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Les invito para que tengamos una lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 8 al 12. Leamos esta porción de la palabra y luego hacemos una oración para comenzar esta transmisión. Dice la palabra del Señor: Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de por qué o cómo habéis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Bueno, démosle gracias a Dios por esta palabra que hemos leído en San Lucas 12, versículo 8 al 12. Padre, te damos gracias por esta porción de la palabra del Evangelio que hemos leído. Te damos gracias, Padre amado, porque en esta palabra, Señor, se nos invita a permanecer firmes en nuestro testimonio de que hemos creído en Jesucristo, que es el Salvador del mundo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Padre, muchas gracias, porque tú nos has revelado la verdad acerca de tu Hijo y la salvación que está en Él, en su nombre. Padre, también aquí vemos en tu palabra que tú advertiste, Señor, a los apóstoles, pero también a todo creyente, que por causa de ti podríamos ser perseguidos y aún encarcelados y traídos ante las autoridades como si fuésemos malhechores. Pero Señor omnipotente, dice tu palabra que no nos preocupemos por qué o cómo habremos de responder, porque tu Santo Espíritu que habita en nosotros nos dará palabras para responder con sabiduría del cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y en esta noche, oh Dios, oramos, Padre, por toda persona que se encuentra enferma por COVID-19. Oramos, Padre, para que todos los que estén contagiados, Señor, para que extiendas tu mano sobre ellos y para que tú guardes la vida de cada uno de ellos, Padre. Nos encomendamos a ti, Padre amado, que la mayoría o todos, Señor, tengan la oportunidad, oh Dios, de invocar tu nombre, Señor, de clamar a ti por sanidad, oh Dios, de creer en ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. También oramos por los demás enfermos y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea manifestando en sus cuerpos la sanidad que Cristo ha provisto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, continuamos entonces en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 8 al 13. Les invito para que nosotros tengamos una lectura aquí de la palabra. Esto tiene relación con la lectura del Evangelio que acabamos de leer, porque allí el Señor estaba profetizando que por causa de su nombre, los creyentes serían traídos ante los concilios, ante las autoridades para ser juzgados, pero que no se preocuparan porque el Espíritu Santo les daría palabra para responder en aquella misma hora. Entonces, aquí se cumple esta palabra del Señor con los apóstoles
Pedro y Juan, que fueron traídos ante el concilio a causa de la sanidad del cojo que en el nombre de Jesús levantaron. Entonces, dice la palabra aquí, Hechos 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Bueno, Pedro y Juan fueron traídos ante el concilio de Jerusalén. El concilio estaba compuesto por los principales sacerdotes, también por los escribas, por los fariseos y saduceos, y por muchos ancianos de Israel. Ellos conformaban en sí esa autoridad espiritual, esa autoridad religiosa, allí en Jerusalén. Entonces, traen a Pedro y a Juan para interrogarles acerca de cómo este hombre cojo de nacimiento fue sanado. Y bueno, ellos esperaban una respuesta, o quizás estaban esperando que Pedro y Juan mostrasen una actitud temerosa ante ellos, amedrentados, pero se encuentran con la sorpresa de dos hombres que con mucha valentía y con la unción del Espíritu Santo comienzan a dar una respuesta con sabiduría del cielo y una respuesta contundente, porque aquí se está cumpliendo la palabra del Señor Jesús, que cuando fuesen traídos ante los concilios no se preocuparan de cómo o qué habrían de decir, porque en esa misma hora les sería dado por el Espíritu Santo lo que habrían de responder. Así que esta porción que vemos aquí es totalmente la palabra que el Espíritu Santo colocó en la boca de Pedro y de Juan, y una palabra que más adelante vemos que no podían refutar ni contradecir, ¿sí? Entonces, esta palabra fue dada por el Espíritu Santo, y en esa respuesta ellos siempre enfatizaron la muerte de Jesús y siempre le echaron la sangre de Cristo sobre estos sacerdotes y sobre el concilio. Entonces, siempre hubo una acusación directa hacia ellos. Y esto los ponía bastante incómodos, porque pues se sentían responsables de la muerte de Jesús. Entonces es muy directo el apóstol Pedro en decirles, sepa pues, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, es una acusación directa, ustedes le crucificaron, ustedes le mataron allí, pero Dios le resucitó de los muertos. Una afirmación muy contundente también y segura con la unción del Espíritu Santo. Jesús está vivo. Jesús, al que vosotros matasteis,
Dios resucitó de los muertos, está vivo y en su nombre, este hombre a quien vosotros conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él le ha dado completa sanidad. Es la forma en que ellos responden. Entonces, también dicen, citan la palabra del Salmo 118, versículo 22, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que reprobaron los edificadores, es decir, esta clase sacerdotal, este concilio religioso, ellos reprobaron a Jesús, no lo aceptaron, ¿sí? Lo despreciaron, pero esa piedra que fue menospreciada vino a ser cabeza del ángulo. Y aquí se refiere a una construcción, a un edificio. Y este edificio no es un edificio hecho de manos, sino que es un edificio constituido por piedras vivas. Los creyentes en Jesucristo somos piedras vivas, pero la principal piedra del ángulo, el fundamento de este edificio que es la iglesia, es el Señor Jesús. No hay otro fundamento, ¿sí? No hay otro fundamento, y vale aquí aclarar precisamente que cuando Jesús preguntó a sus discípulos que qué decían las gentes acerca de quién era él, algunos dijeron que era Jeremías, otros que era uno de los profetas, otros dijeron es Juan el Bautista, y bueno, ninguno acertó en su respuesta. El pueblo no conocía exactamente quién era Jesús. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, es decir, ninguna persona en la tierra te lo reveló, ningún ser humano te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y entonces Jesús dice, sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Entonces, el fundamento al cual se refiere Jesús es esta revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Notemos cómo la palabra da claridad sobre esto, porque algunos dicen que Pedro es la piedra sobre la cual está fundada la iglesia. Y a partir de Pedro, entonces, que los papas son los sobre los cuales descansa la iglesia. Pero no dice la palabra esto, sino que la piedra reprobada y que es cabeza del ángulo, que es el fundamento del edificio que es la iglesia, no es ningún hombre, es Jesucristo, ¿sí? No es ningún ser humano aparte de Jesús. Jesús se hizo hombre y él es la piedra rechazada por los edificadores y es el fundamento de la iglesia. O sea, la iglesia descansa es sobre esta revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías que vino al mundo, el Cristo, el ungido de Dios. Sobre esta revelación descansa entonces y está fundada la iglesia. Y bueno, también les dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro nombre hay salvación. Esta es una revelación que debemos considerar muy seriamente, porque hay personas que tienen fe en su religión. Hay gente que tiene fe en muchos otros nombres aparte de Jesús y no ponen su fe en Cristo. Pero la salvación solamente está en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo, dice la palabra, en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. ¿Sí? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Él es el camino al Padre. Él es la única verdad y Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí.
Entonces, las personas deben conocer que solamente a través de Cristo se obtiene la salvación. La Biblia en el libro de los Hechos nos muestra 3 ejemplos y los menciono rápidamente de personas que eran temerosas de Dios pero que no conocían a Jesús y eran practicantes, eran personas que adoraban a Dios. Uno de estos es Cornelio, que era un hombre muy devoto, que hacía oraciones a Dios, que ayunaba, que ofrendaba también, que ayudaba a los necesitados. Entonces, este hombre tenía hambre de Dios y era temeroso de Dios, pero no era salvo. ¿Por qué? Porque no conocía de Cristo. Y Dios le envía al apóstol Pedro para que le hable acerca de Jesús y conozca a Cristo. Y es exactamente lo que hace Pedro cuando va a la casa de Cornelio, es predicarle acerca de Jesús y decirle al final del discurso que en su nombre Dios ofrece arrepentimiento y perdón de pecados y que en ningún otro nombre hay salvación. Entonces ahí Cornelio recibió la palabra para vida eterna. También Lida, que era una mujer vendedora de púrpura, temerosa de Dios, Dios le envió al apóstol Pablo. Y esta mujer dice que escuchó atentamente las cosas que decía Pablo y abrió su corazón y recibió a Cristo y fue salva, ¿sí? Aunque la Biblia nos dice que era temerosa del Señor y que hacía oraciones con muchas otras mujeres, sin embargo no tenía conocimiento de Cristo. Y para ser salvos solamente lo podemos ser en Jesús. No son nuestras obras, no es la fe en alguna otra persona, en otro nombre, sino solamente en Cristo. También hay personas que tienen la fe en las almas del purgatorio, pero no hay almas en el purgatorio, porque el purgatorio bíblicamente no existe. Jesucristo solamente habló de 2 lugares, cielo e infierno. Y también habló de solamente 2 situaciones, salvación o condenación. El Señor dijo, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. O sea, no hay más alternativas, no hay un punto medio como un purgatorio. Ahora, cuando una persona muere, la Biblia enseña que su espíritu y alma van a la presencia de Jesús. Si es una persona que en vida creyó en Cristo, si es un creyente. Pero si una persona muere sin haber creído en Jesús, sin haber invocado el nombre de Cristo, él no tiene salvación, no tiene esperanza. Entonces va a un lugar de tormento que se llama el Hades, y allí va a esperar el juicio de Dios por sus pecados, por cuanto no se arrepintió en vida. Y si las personas en vida no se arrepienten, no hay oportunidad. El Señor Jesús dijo allí en la casa de Marta y de María, cuando las estaba consolando por la muerte de Lázaro, les dice el Señor, dice, tu hermano resucitará. Y luego dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces notemos que todo aquel que vive y cree, no todo el que murió y cree, porque después de que se muere no hay oportunidad para creer. Solamente mientras estemos vivos tenemos la oportunidad de creer. También esta verdad la reveló el Señor en la historia del rico y Lázaro, que el rico, estando en tormentos, le clamaba diciendo, Padre Abraham, envía a Lázaro, ¿sí? Que vaya a casa de mi padre y habla a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y el Señor les dijo, a Abraham y a los profetas tienen, para que escuchen.
¿sí? Y se arrepientan, ¿sí? Porque aunque un muerto se levantare, porque si alguien se levantare de los muertos, ni aún así creerán. Entonces, notemos claramente que si una persona muere sin haber tenido esa fe en Cristo, no tiene esperanza. Eso también lo dice Tesalonicenses. Dice acerca de los creyentes que mueren, dice que sus familiares no deben de entristecerse demasiado. No dice que no se entristezcan, sino que no deben de entristecerse demasiado como los otros que no tienen esperanza, porque los creyentes al partir de esta vida tenemos esperanza. El apóstol Pablo siempre estuvo enfatizando, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Notemos que el vivir es Cristo. Nosotros los creyentes vivimos en comunión con Cristo, alabándole, dándole gracias, siendo fieles a la fe en Él. Entonces, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque el partir y estar con Cristo para mí es muchísimo mejor. Entonces notemos que hay gente que no tiene claridad acerca de a dónde van los muertos, como dice una canción popular, ¿a dónde van los muertos? Yo no sé a dónde van, dice, pero la Biblia sí nos dice a dónde van los muertos. Los muertos en Cristo van a disfrutar de la gloria de Dios inmediatamente. Y los muertos en Cristo van a un lugar de tormento, esperando el juicio por sus pecados. Esa es la verdad del Señor. Pero no van a ningún purgatorio, porque no existe ningún purgatorio. No hay otra situación, salvación o condenación, no hay más. Hay los que tienen esperanza y los que no la tienen. Entonces, tenemos que definir nuestra eternidad mientras tengamos vida. Bueno, y ese es el propósito del Evangelio. Predicar la buena nueva de salvación en Cristo para que la gente crea, se arrepienta de sus pecados y se acerca a Dios. La religión no salva. Escúchenme bien todos aquellos que confían en su religión. Ninguna religión salva. ¿Sí? Ninguna religión. Solamente una persona salva. Esa persona es Jesús. Y no solamente libera de los pecados, sino también sana, porque la palabra salvación, como dice aquí, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Toda esta palabra salvación se traduce de la palabra griega sozo, que traducida significa ser perdonado, pero también ser liberado de opresión satánica, ser guardado de temores, ser guardado de peligros, ser liberado de maldiciones. Entonces la palabra salvación incluye todo esto, ser preservado de peligros. Esa es la salvación que Cristo nos ofrece. Y todo aquel que invocare su nombre será salvo. Y hay mucha gente que ha invocado el nombre de Jesús en diferentes circunstancias y han sido salvos, han sido liberados, han sido sanados. Yo recuerdo el testimonio de Smith Wigglesworth. Fue un hombre que muchos lo llaman un apóstol de fe, porque a través de él Dios obró sin número de milagros, aún resurrección de muertos. Y en cierta ocasión fue llamado para orar por un hombre que llevaba 4 años postrado, una terrible enfermedad, y ese hombre ya estaba a punto de morir. Cuando le dijeron a Smith que orara por él, entonces él fue hasta el pueblo donde este hombre vivía, y cuando muchos amigos o mucha gente que conocía la situación de este hombre, la postración en que se encontraba, se mostraban escépticos, estaban incrédulos de que este hombre pudiese ser sanado. Pero Smith era un hombre de fe,
y sabía que para Dios todo es posible. Entonces, él fue y vio a este hombre y luego decidió al día siguiente ir a orar por él. Pero dijo, necesito que 7 personas más me acompañen. Entonces buscó 7 personas que oraran con él. Y se presentaron a las 6 de la mañana en la casa de este hombre. Y entonces él les dijo, el Espíritu de Dios me indica que no oremos por este hombre, solamente que invoquemos, que nos hagamos alrededor de su cama y que nos tomemos de las manos y que invoquemos el nombre de Jesús. Ellos comenzaron a invocar el nombre de Jesús, solamente decían Jesús, Jesús, Jesús. Y bueno, duraron un rato repitiendo Jesús, Jesús, Jesús. No pasaba nada, pero de pronto, en un momento en que ellos estaban diciendo Jesús, ese lugar se estremeció y la presencia del Señor se manifestó en ese lugar y ese hombre fue completamente sanado. Ese hombre cobró fuerzas y se levantó de ese lecho completamente sano. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Y si hay algo aquí en el libro de los Hechos que nosotros encontramos, es esa convicción que tenían los apóstoles del poder del nombre de Jesús. Ellos no usaban el nombre de Jesús en vano, no usaban el nombre de Jesús para terminar oraciones carentes de fe. Ellos proclamaban el nombre de Jesús con una certeza, con una convicción, en el nombre de Jesús levántate. Eso era algo sorprendente, la autoridad con que mencionaban el nombre de Jesús. Sabían que en el nombre de Jesús hay poder. Y bueno, otro testimonio es de un joven drogadicto, hijo de una mujer creyente. Pero muchas veces los hijos de los creyentes a veces toman algunos, no todos, algunos toman caminos del mundo y se meten por sendas del mundo. Y bueno, los padres oran por ellos con la visión de que vuelvan al Señor. Y gracias a Dios por todos los padres que perseveran en la oración por sus hijos y lo están reclamando como por la promesa de salvación que dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ellos ponen a sus hijos en oración, los ponen, los cubren con la sangre de Jesús y los reclaman mediante esta promesa y no ceden terreno al enemigo. Entonces este joven se había metido en drogas y había estado en la cárcel varias veces también por traficar con drogas y un día tuvo una sobredosis y entonces llegó moribundo a su casa y el hombre estaba muy grave y ciertamente estaba muriendo. Su madre llamó a un pastor luterano que tenía precisamente, creía en Jesús como Salvador también y como sanador. Y entonces este hombre le dijo, mira joven, yo no puedo hacer nada por ti, pero conozco a alguien que sí puede hacer algo por ti. Se llama Jesús. Y entonces le dijo, comienza a invocar su nombre. Comienza a invocar su nombre y Él te salvará. Y ese hombre allí agonizante, ese joven empezó a decir con mucha debilidad y con esfuerzo, Jesús, Jesús. Y bueno, cada vez lo decía un poco más fuerte y con más decisión, Jesús. Y bueno, después de un rato de estar diciendo solamente Jesús, notó que en la medida que repetía el nombre de Jesús, su cuerpo empezaba a ser libre de esos estremecimientos que tenía,
por las drogas y comenzó a sentir mejoría. Y en un momento dado sintió completa sanidad y se levantó de esa cama y el Señor le hizo completamente libre de las drogas y le liberó de la muerte. Y este joven a los 15 días fue llamado por las autoridades porque tenía deudas con la justicia ante un juez. Pero este hombre ya conocía el poder del nombre de Jesús. Y él invocó el nombre de Jesús allí también en la corte y dio su testimonio de que el Señor le había liberado las drogas y dijo: yo desde ese día soy una nueva criatura. Esté en la cárcel o fuera de ella, yo ya soy libre, soy un hombre libre. Y bueno, estas palabras hicieron que el juez tuviese una decisión diferente y dijo: bueno, no te voy a meter a la cárcel, pero sí es necesario que estés en una casa de rehabilitación, aunque él ya estaba rehabilitado. Y bueno, él aceptó estar ahí un tiempo, y aunque ya estaba libre. Y esa era una casa que precisamente donde se oraba por drogadictos y era de creyentes que estaban haciendo esta labor de liberar a la gente, hablarles de Jesús para que fuesen libres. Y entonces este joven allí fue a colaborar en el restablecimiento de otros. Y luego vino a ser un pastor y fue un hombre que Dios utilizó en un gran avivamiento en Pensacola, Florida, en el año 95. Dios lo usó para que allí en una iglesia se moviera el Espíritu Santo de una manera extraordinaria y 4 millones de personas fueron en pocos años, estuvieron visitando esa iglesia. ¿Por qué? Por la presencia manifiesta de Dios en ese lugar. Bueno, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta noche es la oportunidad para que si estás atado por alguna situación, por alguna enfermedad, si estás atado por el pecado y deseas cambiar, deseas hacer el bien, pero resultas haciendo el mal, haciendo lo que no quieres porque estás esclavo del pecado, invoca el nombre de Jesús y serás salvo. Señor te libera de la esclavitud del pecado. Señor te libera también de vicios, de ataduras de que el diablo ha puesto en tu vida, de vicios, de alcoholismo. Para el Señor no hay nada imposible. El Señor te libera también de demonios, porque muchas personas se meten en cuestiones de ocultismo, en prácticas de ocultismo, de hechicería, de brujería, y abren puertas a espíritus los cuales ahora les atormentan. Pero también en el nombre de Jesús son libres. Todo aquel que invocare su nombre será salvo. Entonces, le damos gracias a Dios por esta palabra. ¿Qué pasó allí en el concilio? Pues que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres del vulgo, o sea, del pueblo, y sin letras, sin mucho estudio, dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, ¿sí? Y aquí hay dos palabras: viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, qué bueno que el Evangelio de Jesucristo es un evangelio que se puede ver. Se puede ver esa presencia de Jesús en un creyente. Se puede ver la unción del Espíritu con que habla, ¿sí? Y se pueden ver los milagros que acompañan al Evangelio. Para aquellos que en un momento dado menosprecian los milagros y que aún predican en contra de los milagros, yo les digo que es bueno corregir el camino, porque un milagro es motivo para que todo un pueblo y multitudes de gente glorifiquen a Dios. Los milagros glorifican a Dios. Dice aquí en Hechos 4, 21,
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces a mí me sorprende muchas veces que hay gente que se opone tremendamente a esta oración de fe, a esta palabra de fe, de declarar que Dios sana, que Dios restaura, que Dios hace milagros, y se oponen. Cuando el resultado de un milagro es que el pueblo glorifica, dice, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho. Entonces, qué bueno cuando vemos estos milagros de sanidad, de restauración, de liberación, hechos en el nombre de Jesús. Uno no puede callarse y dejar de dar testimonio de estas cosas, y para que muchos glorifiquen a Jesús. Entonces los milagros que se hacen en el nombre de Cristo dan gloria a Dios. La gente no puede otra cosa que abrir su boca y decir gloria a Dios, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, gloria sea el Señor, aleluya. Y comienza la gente a exaltar y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es un nombre de poder, y en su nombre el Padre recibe gloria cuando se usa ese nombre para manifestar el poder de Dios. Bueno, entonces otro versículo aquí que me llama la atención de este capítulo 4 es: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces vea la prohibición que les pusieron los del concilio a los apóstoles Pedro y Juan. Les prohibimos que en ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Entonces tenían temor del nombre de Jesús. Y ahora esta palabra dice, les intimaron para que en ninguna manera hablasen. Bueno, yo pienso que no hay otra manera de realmente glorificar a Dios al predicar el Evangelio que exaltar el nombre de Jesús, que creer que el nombre de Jesús es poderoso para salvar y liberar y sanar. Entonces, no hay otra forma de predicar el Evangelio que con ese denuedo dado por el Espíritu Santo y predicarlo en el nombre de Jesús. Y es un mensaje que convence a aquel que está acompañado de milagros. Y recuerden aquí, viendo el denuedo de la persona que predica y viendo los milagros que suceden, pues la gente se maravilla y le da gloria a Dios. Entonces, gracias al Señor por esta palabra. Y bueno, el versículo sobre el cual el Espíritu Santo está llamándote es el versículo 12, que dice: en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que yo te invito para que invoques ese nombre, para que clames al nombre de Jesús y para que seas libre de enfermedades, libre de situaciones emocionales, porque el Señor también nos hace libres en todo problema que tengamos emocional, ya sea miedo, temor, angustia, ansiedad, depresión. Jesucristo nos hace libres, invocando su nombre. Señor Jesús, hazme libre. Señor Jesús, sáname. Señor Jesús, cuando usted está diciendo Señor Jesús, estás invocando el nombre de Cristo. Y bueno, vamos a hacer una oración. Yo te invito, amigo, para que, conociendo esta verdad de que en ningún otro nombre hay salvación, pues invoques el nombre de Jesús y le eches mano a la vida eterna. Entonces le invito para que haga conmigo esta oración sencilla pero de fe. Padre, te doy gracias por esta palabra que he oído. Señor, tú me has declarado
que en ningún otro nombre hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, Padre, yo acepto el nombre de Jesús. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que vino a esta tierra a buscar y a salvar a los pecadores. Yo declaro que soy uno de ellos y que he pecado y hecho lo malo delante de tu presencia. Perdóname, Señor, y te pido que la sangre de Cristo vertida allí en la cruz sea limpiando mi corazón, haciéndolo nuevo. Dame un nuevo corazón, Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazme nacer de nuevo, como dice tu palabra. Sí, bendito Dios, en el nombre de Cristo. Y en tu nombre, Señor, yo declaro sanidad sobre mi cuerpo. Declaro sanidad a mis huesos, a mis articulaciones, a mis tejidos, nervios, ligamentos. Sí, en el nombre de Jesús, a cada órgano en mi cuerpo. Yo le hablo salud en el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Cristo. Yo declaro que Cristo cargó en su cuerpo toda enfermedad para que yo esté sano. Y en tu nombre, Señor, me declaro libre y sano de toda enfermedad. Gracias, Señor. También renuncio a toda ansiedad, a todo espíritu de angustia, de temor, de miedo, de depresión, de suicidio, todo pensamiento obsesivo, todo insomnio. Yo renuncio a todo esto en el nombre de Jesús. Me cubro con la sangre preciosa de Cristo. Y en tu nombre soy libre, Señor. Sí, Señor, decláralo. Tenemos que decirlo con firmeza. Así como cuando Pedro dijo con firmeza, levántate en el nombre de Jesús. También usted debe decir, en el nombre de Jesús, me declaro libre, libre de ansiedad, libre de depresión, libre de miedo. Soy libre en el nombre de Jesús. Declárelo con firmeza en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, y Señor, gracias también porque en Cristo somos libres de toda maldición y cortamos toda maldición que hayamos recibido por herencia, herencia de enfermedad, herencia de cualquier índole. En el nombre de Jesús somos libres de toda maldición. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, bendecimos a Dios por su palabra. Yo sé que esta palabra está trayendo fe y estamos orando por los enfermos. Oremos también en esta noche. Una vez más, oremos por nuestro país, que el Señor obre. La Biblia dice orar por nuestras autoridades. Oremos por el presidente Iván Duque. Oremos también por todos los que están en eminencia, por las autoridades, y que Dios obre su perfecta voluntad en sus vidas, que el reino de Dios venga sobre ellos, que conozcan a Dios y puedan ser instrumentos de justicia en las manos de Dios. Padre, oramos por el presidente Iván Duque, Señor, por todas las personas que le acompañan en el gobierno, para que, Señor, reciban sabiduría de lo alto para gobernar esta nación, para manejar esta situación del COVID-19, para manejar la economía de este país. Padre, te pedimos que tú le des sabiduría para tomar decisiones que beneficien a esta nación, Padre. Oramos también, Señor, por la justicia en este país. Padre, para que esta justicia que tenemos en Colombia, oh Dios, sí, Padre amado, se someta a ti, oh Dios de los cielos. Tengan temor de ti, bendito Dios. Y Padre, para que, Señor, ellos puedan obrar en tu voluntad, oh Señor de los cielos. Padre, oramos para que, Señor, tu reino venga sobre ellos y se conviertan a Cristo y sean personas creyentes, oh Dios. Sí, Padre amado, porque no hay justicia sino la que viene de ti, oh Dios de los cielos,
y deben conocerla todos los hombres. En el nombre de Jesús. Esa es la verdadera justicia, la que viene de ti, Padre amado, que le sea revelada, Señor, a todos aquellos que tienen que administrarla en nuestro país. En el nombre de Jesús, para que obren, Señor, en tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Padre, oramos por todos aquellos que se encuentran contagiados por el virus. Te pedimos que guarde la vida de ellos, que tú les permitas conocer a Cristo, que venga tu reino sobre ellos, Padre. Y Señor, que sean libres de ese contagio, que ese virus se muere de sus cuerpos, Padre. Y Señor, por todos los contagiados, Señor, libérales, cuida sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. También oramos, Padre, para que las personas, Señor, que están expuestas a contagio, como los médicos, como el personal hospitalario, Padre, tú los guardes también, para que puedan trabajar sin temores y sin dudas, y que, Señor, tú les protejas de todo contagio, Señor, en el nombre de Cristo. Sí, bendito Dios. Sus familiares también, Padre. Señor, y te pedimos que por la paz de Colombia, Padre amado, que obres en nuestra nación, Señor. Queremos tener una nación en paz, oh Dios. Sí, Padre amado. Y en el nombre de Jesús, venga tu reino sobre Colombia, sobre todas las autoridades de este país, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te pido, Señor, también que venga un avivamiento a tu iglesia, que, Señor, tu pueblo te busque, clame a ti, Señor, en medio de esta situación, porque tú oyes la oración de tu pueblo. Es a tu pueblo a quien tú oyes, Padre amado, porque así lo dice Crónicas, 2 de Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo se arrepintiere y dejare sus malos caminos y clamare, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, en el nombre de Jesús, sana nuestra tierra. Sí, Señor. Sana nuestra Colombia de todo malo, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Y quiero saludar a algunos hermanos y bueno, también a los hermanos y amigos que se conectan más tarde, que ven estos videos, ya sea por Face, en Iglesia Centro Familia Cristiana, o en YouTube como Familia Cristiana Sogamoso. Entonces allí en YouTube pueden buscarlo así, Familia Cristiana Sogamoso, y ahí encuentran la página. Ahí están los videos que hemos estado predicando para que usted se inscriba y esté recibiendo todas las predicaciones. No olvide compartir. Aquí en Face tenemos esta oportunidad de estar compartiendo con los amigos estos mensajes, esta palabra, y les invitamos para que lo hagan. Entonces, no olviden la invitación para estar divulgando estos mensajes, compartiéndolos. También no olvide dar sus testimonios, escribir los testimonios en Face. Son de gran importancia. La gente debe darse cuenta de que ciertamente el Evangelio está acompañado de milagros, que Dios responde la oración, que en el nombre de Jesús hay poder. Así que es bueno contarle a otros, porque cuando lo hacemos, estamos haciendo que la gente pueda tener fe y venir a Jesús creyendo por un milagro. Bueno, entonces aquí hay una oración, dice Blanca Rodríguez pide oración por la senadora Amanda Rocío González. Bueno, no sabemos cuál es la petición en sí, pero vamos a orar que Dios le guíe, le dé sabiduría y sea con ella. Dios le puso en ese lugar, entonces que el Señor sea bendiciéndole y cumpliendo su propósito, con el cual le permitió ser senadora de la República. Padre, oramos por Amanda Rocío González, Padre, para que en tu gracia, en tu misericordia,
tú seas con ella, Padre amado, que su corazón esté apoyado en ti, oh Dios, no en su propia prudencia, Padre. Que tú le des sabiduría, Señor, allí para esa labor en el Congreso. Y también, Padre amado, te pido que tú le guardes de todo mal, de todo peligro. Y, Señor de los cielos, que sea un instrumento allí, una luz allí en el Congreso, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oramos también por otras peticiones. Y saludamos a otros hermanos aquí. Dice Gladys Pérez Vera, pastor, por favor, orar para que baje de peso. Dios quite de mí toda obesidad, gracias. Bueno, en el nombre de Jesús, que el cuerpo, su cuerpo responda y todo exceso de peso sea quitado de su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Marina Ovalle, le saludamos y escribe, yo siempre lo escucho. Qué bueno que esté en sintonía y eso me alegra. Para mí es un gozo saber que está atenta a la palabra del Señor. Y también estamos orando para que Dios obre en usted como dice el Salmo 103. Que rejuvenezcas como el águila, que tenga la visión del águila. Y bueno, la Escritura dice que el águila se rejuvenece, ¿sí? Entonces, vamos a creerle al Señor por también dice el Salmo 90 90, dice que el Señor restaurará nuestras fuerzas como las del búfalo. Entonces, bueno, es palabra que el Señor le bendice con esta palabra. Oramos, damos gracias a Dios por Blanca Rodríguez, también por Carolina Bernal. Blanca Rodríguez también dice, pastor, pido oración por mi nieto Samuel, que le van a practicar algunos exámenes. Bueno, a veces se fatiga y no puede respirar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Samuel, para que tu mano esté sobre él. Y en el nombre de Jesús hablamos vida para su cuerpo, sus pulmones sean libres de toda enfermedad, su cuerpo sea sano, en el nombre precioso de Jesús. Por las llagas de Cristo, le declaramos sano. También saludamos a Trinidad Celia Rincón. A Marta Cárdenas dice, bueno, hay un mensaje con Carolina. Gladys Pérez Vera nuevamente, gracias por la enseñanza. Bueno, aquí hay un testimonio, Pastor David, para darle la gloria y honra a Dios. La amiga de mi hijo que estaba con un fuerte dolor de cabeza y gripa y malestar, se encuentra bien, Dios le sanó, por ella oramos y Dios le sanó, gracias al Señor. También saludamos a Alejandra Fonseca, allí en la Ciudad de México. Gracias, Pastor David, la palabra de Dios nunca debe faltar como alimento para nuestra alma. Gracias por su sabia interpretación. Bueno, saludamos allí a Alejandra Fonseca en la Ciudad de México. Ella está aquí de Sogamoso, pero está haciendo allí unos estudios, está terminando su carrera y fue a hacer unas prácticas allí. Y bueno, esperamos que pronto el Señor le apareje todas las cosas para regresar. También saludamos a Trinidad Celia Rincón. Ella saluda a a la familia pastoral y a todos los hermanos de la familia cristiana. También David Steven Cárdenas saluda a todos los hermanos de la familia cristiana. Carlos Edgar García Arenas dice amén. Marisabel Montoya Ovalle, amén. Sí, bueno, esa aprobación, amén significa así sea.
Luz Marina Montoya, gracias Pastor David por su enseñanza inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, sí es el Espíritu Santo quien pone en nosotros la palabra. Marina Molano, guárdanos y manténnos sanos, lo cual Jesucristo ha provisto para nosotros. Papito Dios, gloria a ti por protegernos. También saludamos a Danilo Macías Rivera, Álvaro Barragán, Luz Amanda Hernández Holguín, Mariana G. Velandia, Berta Corredora Bella, bueno, Mariana Give, que su nieto, hemos venido orando por David Andrés, creamos que Dios le restaura totalmente. Delma Quevedo, creo que ella está viéndonos allí desde Estados Unidos, no sé qué lugar, pero en qué estado, pero le saludamos desde aquí, me alegra mucho que esté, le recordamos y bueno, nos alegra que esté viendo estos videos, escuchándolos. Entonces, le saludamos allí, que Dios le bendiga grandemente. Bueno, entonces nos despedimos y mañana tenemos transmisión. El viernes no voy a transmitir, sino hasta el domingo, pero mañana sí hay transmisión a las 7 de la noche. Bueno, no olviden visitar la página de YouTube, Familia Cristiana Sogamoso, es muy sencillo, YouTube, Familia Cristiana Sogamoso, y entran ahí a las predicaciones. Escríbase y dale un me gusta. Bueno, entonces, buenas noches para todos, mis estimados hermanos y hermanas y amigos. Dios les bendiga grandemente.